¿Qué tal? Bienvenidos a Diálogos con Américo, donde las decisiones se entienden. Estamos transmitiendo a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, de Radio Tamaulipas Multicast, a través de todas nuestras redes sociales. Saludos a lo ancho y a lo largo del estado de Tamaulipas. Saludos a todos ustedes que nos escuchan y nos ven todas las semanas. Gobernador, bienvenido nuevamente a Diálogos con Américo. Pues con el gusto nuevamente estar aquí, reiterar tu saludo a todos los radioescuchas en Tamaulipas, pero también en México, que sabemos que estamos también teniendo esta gran oportunidad de transmitir a nivel nacional. Y por supuesto, también saludamos a nuestros amigos que nos ven a través de Canal 14. Pues un saludo desde aquí, desde Ciudad Así Victoria. es. Hoy es nuestro tercer programa, gobernador, sobre esta importante serie sobre el recurso vital, sobre el agua. Tuvimos un primer programa que hablamos sobre los recursos hídricos para las ciudades, urbanos, para los seres humanos. En un segundo programa hablamos sobre los recursos hídricos, agropecuarios, la producción alimentaria. Y este tercer programa hablaremos sobre los recursos hídricos para el desarrollo industrial. Si usted no tiene inconveniente, vamos a empezar con una pregunta de nuestro auditorio y entramos al tema. Tania, me da mucho gusto escuchar tu pregunta y que eso cada vez tenga más presencia en nuestra comunidad como una real preocupación a la que todos debemos de poner atención y que efectivamente, así como ahorita hacías tú el preámbulo de este programa, yo nomás hacer la connotación en el sentido que nuestra Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social precisamente se conformó con esa idea para poder tener una subsecretaría que velara por el agua desde el punto de vista para la dotación urbana y humana, una subsecretaría que valorara las condiciones de poder estar dotando a nuestros distritos de riego con esta tecnificación de distritos de riego y ahorro de agua que se da a través del mismo para garantizar el consumo urbano. Y también finalmente esta última etapa para el desarrollo, una subsecretaría para el desarrollo empresarial sustentable, en donde pues atenderemos muchas de las condiciones del valor que tienen las aguas residuales de los propios áreas urbanas, que a veces las menospreciamos precisamente porque son aguas residuales que ya pasaron y van en un sistema de drenaje, pero platicaremos brevemente que tienen un alto valor en la oportunidad del desarrollo de nuestras regiones y de la industria, con su debido tratamiento, igual que la situación del agua de uso agropecuario. En este caso, pues es estar teniendo esta conciencia de cómo tenemos que repartir el agua, así lo sentimos en esta administración, en estas tres áreas prioritarias, urbanas, humanas, agropecuarias y sustentables para el desarrollo empresarial, y que de esa forma aprendamos a cuidar el agua y darle el debido uso en cada una de sus etapas, y también como un bien muy preciado que tiene un valor y tiene un costo en la oportunidad del desarrollo que le da a nuestras diferentes regiones de México y las diferentes regiones de nuestra entidad. Entonces, con esa conciencia, con esa participación también social y el sentido de saber usar correctamente el agua, inclusive dentro de nuestro domicilio, en esa corresponsabilidad. Hoy tenemos algunos proyectos y programas que estamos haciendo ya a través del Instituto Tamaulipeco para la Vivienda, por ejemplo, para que los sistemas de drenaje de las casas sean dobles y que tenga un drenaje de agua gris y que esas casas puedan tener en algún momento dado tinacos de recepción de esta agua gris, ¿verdad? Que puede tener alguna de ellas un segundo uso dentro de nuestra propia actividad doméstica y que después la podamos recuperar y esa agua pueda ser la que a lo mejor usemos en las condiciones sanitarias y que finalmente esa agua ya se derive directamente al drenaje y que también más adelante le demos el debido tratamiento a través de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, y hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro hogar, como decimos a veces, abrimos el agua de la regadera y la dejamos esperando que salga el agua caliente
pero podríamos poner una cubeta para recolectar esa agua y esa agua tiene utilidad adicional y no haberla dejado correr libremente, ¿verdad? O algunas condiciones como el agua que puede ser jabonosa, que usamos en el lavado, en la lavadora, y que pueda ser también colectada y poder hacer para hacer limpieza en la casa, limpiar el patio, ¿verdad? Bañar al perro, Ujú. en fin, darle un segundo uso a ese recurso de esta agua, como agua gris, que le podemos dar una nueva función dentro de nuestro hogar, y esa finalmente, si se recolecta nuevamente, es la que disponemos finalmente para la cuestión sanitaria. Y es así mandarla pues al drenaje municipal y a su vez enviarla a las plantas de tratamiento porque tiene también un alto valor. Y que nosotros como sociedad en ese uso urbano y consumo humano podamos usar agua de primer uso debidamente potabilizada con los estándares de cloración y las características propias de este recurso para el consumo y que la cuidemos cada vez y la ponderemos en mayor forma para que no nos falte en un futuro. Entonces yo creo que si nosotros también, así como naturalmente existe un ciclo del agua, también nosotros como humanos intervengamos y hagamos un ciclo del agua en las características humanas en consideración de todas estas empleos que le podemos dar para que la podamos optimizar en el aprovechamiento y nos dure el agua, como bien dice la señora Tania, para 20 años o más. Adquirir una cultura del agua. Así es. Señor gobernador, la planeación hídrica de largo plazo es un tema que ha manejado la presidenta. ¿Qué aporta Tamaulipas en la búsqueda de estas nuevas fuentes de agua? Pues mira, era como decíamos, hay circunstancias que están en la factibilidad de que exista el recurso y que también el costo de poder tener el recurso donde lo necesitamos, ¿no? Podríamos decir en el caso de Tamaulipas, en algunos planteamientos que se han hecho, el decir como en Ciudad Victoria, por ejemplo, decir, oye, es que no tienen agua, no tenemos agua en Ciudad Victoria. No, sí hay agua. En la presa Vicente Guerrero, que está aquí a 50 kilómetros, hay más de 2.000 millones de metros cúbicos de agua. Ah, pero no la tenemos donde la necesitamos. Entonces tenemos que hacer obras de infraestructura para llevarlas a los desarrollos urbanos o empresariales o a los distritos de riego para que nos dé adecuadamente el uso que le queremos destinar. Y así en diferentes circunstancias y ejemplo a lo largo de Tamaulipas y de México. Tenemos que llevar el recurso en donde hemos tenido el desarrollo de estas condiciones de demanda humana y que para una larga data, ya lo habíamos platicado en el programa de la situación del desarrollo sustentable agrícola, pues se han hecho algunas consideraciones de su uso, la tecnificación de los distritos de riego y el compromiso que se ha tenido con el Estado de Nuevo León y a través de la CONAGUA para que se comience a desarrollar el proyecto y la construcción del emisor que llevaría agua tratada con calidad de riego agrícola a la presa Marte R. Gómez para que se utilice y optimice a través de la tecnificación de los distritos de riego que ahí se están haciendo y que como mencionábamos son más de 300,000 hectáreas que potencialmente volveríamos a ser el granero de México y sería así como muchas ventajas que tiene este gran estado, el oro verde de Tamaulipas, ¿verdad? Que también se presenta en esta situación en la zona cañera, que tenemos mucha suficiencia de agua y a lo mejor hay que tener alguna versatilidad en el tipo de productos agrícolas que se pueden producir, o aquí en el distrito 086 de Abasolo, que depende de esta gran presa de la Vicente Guerrero, pero optimizando y cuidando este gran recurso, ¿no? Oh, Entonces, perdón, sí. esas son varias de estas consideraciones que tendríamos que hacer con nuestra ciudadanía para poder estar cuidando y optimizando este recurso en estos diferentes ámbitos. La frontera también es un tema importante porque mucho tiempo se habló de llevar agua a la frontera. Bueno, ese es un tema que nosotros le hemos querido poner en el marco de una consideración a nivel nacional incluso, con algunas premisas
de que, como decíamos anteriormente, no es que no tengamos agua, es que a lo mejor no está el agua donde la necesitamos. Y aquí tenemos un gran recurso que es el río Pánuco. Exactamente, sí. Una de las premisas, aunque hay todo un planteamiento para una condición de este proyecto y que se ha platicado con las autoridades federales, es, por ejemplo, tener un acueducto que se ha denominado Plan Hidráulico del Golfo Norte, que se llama Pligón, para poder llevar agua del río Pánuco a lo largo de la entidad en Tamaulipas, teniendo vasos reguladores como poder llevar 15 metros cúbicos por segundo a la presa Vicente Guerrero como un vaso de captación y regulación, y luego ahí a su vez rebombear para la zona del norte, que es donde tenemos pues el mayor estrés hídrico. Y eso es porque se parte de una premisa que, por ejemplo, el río Pánuco tira alrededor de 300 metros cúbicos por segundo de agua dulce al mar, ya cuando está en su etapa final de tránsito hacia el Golfo de México, y ya no tenemos lugares en donde nuestra geografía permita el desarrollar presas para su contención, porque ya son planicies donde no hay un lugar en donde poder contener estos volúmenes de agua, y finalmente es el cauce y el caudal de agua que lleva este río. Entonces poder bombear a la mejor parte de esta agua que se pueda estar yendo al mar y poderla canalizar a través de nuestro sistema de presas para darle suficiencia a otras áreas que con esa calidad y cantidad de agua podrían tener una gran progresión. Es un proyecto muy ambicioso, de alto costo, se está planteando inclusive con empresas de tipo internacional, en valorar su factibilidad, pero yo también lo impulsamos en diciendo que si el hombre ha sido capaz de hacer oleoductos y gaseoductos de miles de kilómetros por una condición de únicamente empresarial y la capacidad de la utilidad económica que pueden decir, ¿por qué no hacer un Claro. acueducto de 500 kilómetros que le va a dar una sustentabilidad, viabilidad y proyección a como hombres en su capacidad de la suficiencia de este recurso y también para el desarrollo agropecuario de nuestra entidad? Cambiaría el mapa hídrico de la frontera totalmente. 100%. Así es, ¿verdad? Es un proyecto, a mí lo que me da gusto es que en su momento se ha planteado, se ha desarrollado un anteproyecto, hay la forma de plantearlo y tenerlo ya en un escritorio a nivel federal y de las empresas internacionales en la búsqueda de su rentabilidad y costeo. Y esperemos que en ese trabajo pues hayamos sembrado las semillas, y no es que primeramente Dios podamos ver los inicios de una Claro. obra de esta magnitud. Nuestra radioescucha preguntaba, hablaba sobre dentro de 20 años. ¿Cómo se decide, gobernador, de dónde vendrá el agua para las ciudades dentro de 20 años? Pues no tenemos otro lugar más que nuestras fuentes que ya utilizamos. Ujú. Entonces, bajo este esquema que comentábamos, tendremos que optimizarla, racionalizarla y usarla adecuadamente para que en su momento tengamos suficiencia de la misma para todos. Ahora también ha habido una condición que no tenemos que ser agoreros de Sí. una condición catastrófica. Ujú. Una consideración, por ejemplo, si bien vamos creciendo demográficamente, fíjate, muy importante, y que, por ejemplo, aquí al 2030, ahorita somos 3.600.000 tamaulipecos y tamaulipecas. Ujú. El crecimiento y la fecundidad que se tiene en la entidad, pues nos dice que para el 2030 vamos a ser 4 millones de tamaulipecos, ¿ah? Con el incremento de esa demanda de consumo y de necesidades de este bien, pues esencial, primario para la vida. Pero para el año 2050 vamos a volver a ser 3,5 millones de tamaulipecos, porque los índices de fecundidad en las nuevas generaciones están disminuyendo, como lo vemos ostensiblemente, ¿verdad? Nuestros abuelos pues tenían 10 hermanos, nuestros padres tuvieron 7, nosotros tuvimos 5, y nosotros tenemos 3 Y hijos, nos y vamos los hijos volviendo, tienen 1 o tienen 2 o sí, no tienen hijos. Entonces, esa consideración a estos plazos
va a hacer que también la carga demográfica y la demanda de este recurso comenzará a tener una menor presión y seguramente vamos a encontrar los equilibrios para poder tener esta suficiencia de abasto y las oportunidades también para, como sabíamos, los otros dos sectores de la producción de alimentos y enfocarlos a nuevas industrias o a nuevas demandas del desarrollo científico y tecnológico que ahora tenemos en nuestra entidad, como por ejemplo que mucha del agua también a veces de primer uso de los sistemas lagunarios, en el caso del sur de Tamaulipas, se usa también para el enfriamiento, por ejemplo, de las plantas generadoras de energía eléctrica a través de gas, que le llamamos plantas de ciclo combinado, y necesitan sistemas de enfriamiento que se dan a través de agua y que se usan en ese sentido. Y que ahí podríamos estar usando también agua previamente tratada, que antes hubiera sido agua bruta o agua sanitaria y que bajo las plantas de tratamiento le demos una calidad para que puedan funcionar como plantas de enfriamiento. Esa misma situación se da ahora en nuestros centros de datos y más ahora con el auge de esta inteligencia artificial, que no es más que una acumulación de información y datos que tenemos porque el inteligente tiene que ser el que le haga la pregunta a Claro, esa base de datos, no sí, que la base de datos sea inteligente. claro. Y en ese sentido, también sabemos que estos superordenadores y servidores que concentran toda esa cantidad de información y que procesan la información o los datos que solicitamos, tienen que tener sistemas de enfriamiento altamente eficientes y se hacen también a través del recurso agua para poderlo estar dotando, aparte de la gran demanda de energía que necesitan estos centros que cada vez son más demandados como población en Así, general. así es, gobernador, pues llegamos a nuestra primera pausa. Mm. Estamos en diálogos con Américo, donde las decisiones se entienden. Continuamos en diálogos con Américo, donde las decisiones se entienden. Estamos transmitiendo a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, a través de Canal 14 y a través de nuestras redes sociales. En este segundo bloque hablaremos sobre el agua en el Polo Sur tamaulipeco, pero antes tenemos una pregunta de Doris, que nos pregunta desde Tampico. Muy bien, Doris, y gracias por la pregunta. Me va a permitir abordar esta respuesta en dos partes. Ahí hay, como decimos, una suficiencia hídrica en la región sur. Es una de las pocas regiones a nivel de nuestro país, en la zona norte, en donde pues está en verde, en que no tenemos este estrés hídrico, aunque no debemos dejar de olvidar que hace 3 años nos quedamos sin agua en el sistema lagunario por un periodo de sequía muy prolongado y que tenemos que estar cuidando. Y que tenemos un sistema lagunario que sí es bien muy extenso, de más de 42,000 hectáreas de sistema lagunario, pero la profundidad de ese sistema lagunario en promedio es de 80 centímetros a 1 metro. Entonces, si esa extensión la traducimos en la cantidad de agua que está almacenada, pensando en que cada metro, cada es 1 metro cúbico y por 1 metro de altura, pues eso nos da que podemos acumular ahí 420,000 metros cúbicos de De agua. agua. Y nosotros quisiéramos, estamos haciendo las propuestas a través también de la Comisión Federal de Electricidad y con agua para ver si podemos elevar con un dique que se llama el dique del Camalote, el que a este sistema lagunario y con esta extensión poder tener ese dique que vierte el agua del sistema lagunario finalmente al Pánuco para su salida final al Golfo de México. Entonces, si podemos subir un dique de 1,20 m, pues embalsaríamos todo ese sistema lagunario y prácticamente doblaríamos la cantidad de agua que se podría tener en ese sistema lagunario y de esa forma se estima que podríamos tener agua ahí suficiente para los próximos 50 o 60 años. Es un proyecto muy bueno, que está con una alta factibilidad y lo seguimos impulsando en su proyecto, en su financiamiento y que seguramente también la esperanza de que podamos empezar en esta administración en
en el turno que a nosotros nos corresponde y si no dejar las condiciones para seguir abonando Ujú. y darle certidumbre de este recurso a la zona conurbada que tiene un impulso y un desarrollo muy importante en nuestra entidad. Y la otra es el empleo de las aguas residuales. Es una zona conurbada de Altamira, Tampico, Ciudad Madero, que prácticamente está llegando al 1 millón de habitantes y entonces se tiene una gran cantidad de agua residual, agua de origen sanitario a través del Ujú. sistema de drenaje y se están haciendo convenios y trabajo con la industria, sobre todo la industria petroquímica, con el STAC, son empresarios muy solidarios, participativos en búsqueda de soluciones, no solo para la consecución y la operación del interés de su empresa, sino también en la solución de las problemáticas sociales que se tienen y que en lugar de estar usando agua de primera mano, de las fuentes directas, puedan estar usando esta agua residual tratada con grado industrial para que sea la que alimente a sus plantas. Y aceptaron en condiciones muy buenas en el sentido de que el agua que se usa ya desde el punto de vista municipal pasa a ser un recurso municipal Ujú. Ujú. y tiene un alto valor también económico, ¿verdad? Pero a veces pues lo despreciábamos porque es agua sucia, es agua contaminada. Pero si le damos un adecuado tratamiento vuelve a recuperar un alto valor. Las aguas cuando están en su cauce, en los ríos, en los mantos freáticos, en las presas, en las lagunas, es un recurso federal y tienes que tener un permiso para Así es. poder tener el volúmenes de agua que se ven y se calculan para mantener estos equilibrios de las diferentes regiones. Si crece Nuevo Laredo y se lleva todo el agua, pues ¿qué le va a dejar a Reynosa o a Matamoros? Claro. Entonces se concesionan porcentajes de agua a través de la federación o de la extracción de los mantos freáticos para tener estos equilibrios de desarrollo de las zonas urbanas y tener el abasto correspondiente. Pero ya saliendo de estos cauces, de estos ríos, de estas lagunas, de estas presas, se torna un agua municipal a la hora que entra a Ujú. potabilizarse y a distribuirse dentro del área urbana y todavía sigue siendo un recurso municipal cuando está en el drenaje. Se trata, idealmente, pero si lo vuelves a regresar a estos recursos primarios como ríos, cuencas, etcétera, vuelve a ser agua federal y volverías a tener que tener permiso para volverla a obtener. Mientras que no lo hagas así, sigue siendo agua municipal. Entonces, eso es lo que se está optimizando en este momento con las plantas de tratamiento de aguas residuales para dejarlas en tratamiento con capacidad para que sean utilizadas sin problema con un grado para el uso agropecuario Claro. o con un grado de pureza y de limpieza para el uso industrial. Y esas aguas se llaman aguas moradas, ¿verdad? O acueductos morados que se están direccionando a las industrias y a las empresas para que los usen en sus procesos, teniendo el grado que se requiera de pureza de acuerdo a lo que se vaya a utilizar por cada uno de ellos. Y eso tiene un precio también que le es benéfico a la empresa como un desarrollo sustentable del cuidado del agua. Nosotros la limpiamos o ellos hacen las inversiones, como en este caso, para poner las plantas de tratamiento de este recurso y que el usufructo de esas aguas por un determinado tiempo será exclusividad de ellos para resarcir el costo que implicó el de realizar las plantas de tratamiento de agua residual y al terminar esos tiempos que se han convenido mediante un contrato y un estudio actuarial, pasan a ser nuevamente propiedad de las comapas de los municipios y entonces podrán ofertar ese recurso de esa agua residual tratada como un beneficio para que entre también a las diferentes áreas urbanas. Entonces, hemos tenido así grandes inversiones en ese sentido, no solo para esta situación sustentable desde el punto de vista de empresa, sino también que muchas veces es
volver a mandar agua limpia a nuestros cauces y nuestros ríos, para que vuelva a haber un desarrollo de nuestras especies, de nuestras plantas y del cuidado medioambiental que tenemos que tener para heredar a una futura generación. Claro. Así te podría decir que al inicio de la administración, pues prácticamente un 20% del agua residual de Nuevo Laredo era la que tratábamos. Casi el 80% más, le decíamos, es agua bruta que se mandaba directamente sin tratar al cauce del río Bravo. Y hoy tenemos una planta funcionando en donde ha participado el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal y también organismos internacionales como el NatBank, y hicimos en conjunto y rehabilitamos la planta de tratamiento de aguas internacionales en Nuevo Laredo, y ahora es una planta que está tratando 1,650 litros por segundo de agua para, en su mayoría, verter nuevamente esa agua limpia al cauce del río Bravo para beneficio de las áreas urbanas que están río abajo y también para recuperar y mejorar nuestras condiciones medioambientales. Claro. Y aquí hemos seguido tecnificando y avanzando, sobre todo en las regiones de Altamira, en la zona conurbada ahí de Ciudad Madero, de Tampico, con esta visión, y en otros municipios importantes, aquí también en Ciudad Victoria, se han vuelto a tecnificar y eficientar las que ya estaban y las consideraciones de la ampliación por la demanda que en este sentido existe. El sur de Tamaulipas, pues, es un polo industrial y energético muy importante en México. ¿Cómo contribuye Tamaulipas a la seguridad hídrica del país? Pues bueno, realmente la condición de esta circunstancia hídrica del país, pues los recursos hídricos pues son más bien desde el punto de vista de la oportunidad y la eh, eficiencia como se usen en algún momento dado localmente. Y con estas condiciones que hemos comentado para el abastecimiento a larga distancia, como son los acueductos. Desde el punto de vista de Tamaulipas, no tenemos una circunstancia, te podría decir, que de la entidad estemos dando una contribución para que estados o en la zona del centro o a otra región estemos aportando una condición de agua para la suficiencia de otras entidades. Tendría que hacerse también a lo mejor un acueducto del Pánuco para llevar agua a San Luis Potosí, Ujú. ¿verdad? Porque ahí está el recurso, hubiera suficiencia si no tuvieran otras fuentes de abastecimiento y poder en su momento tener una nueva fuente alternativa si hay, a través de los estudios que hace la Conagua, la cantidad de agua que se pueda hacer concesionada con ese fin. Pero a nivel nacional hay ejemplos pues, muy importantes como el sistema Cutzamala, que sí trae agua de muchas partes de diferentes estados. Es un sistema muy tecnificado, de muy alto costo, porque finalmente lleva, fíjate nada más, tiene que llevar agua a veces del nivel del mar o de 300 metros y tiene que bombearse a A la Ciudad de 2,400 México. metros de altura. Ajá. Entonces tienes que subir el agua que tomamos en la Ciudad de México, Ujú. tienes que bombearla y subirla a 2 kilómetros de altura para poder abastecer a la Ciudad de México de este sistema de agua y potabilizarla. Y es un gran esfuerzo que hace nuestra nación por mantener esas condiciones y luego también en etapas de años recientes pasados se vio muy estresado y no dejaban de recordarnos los periódicos todos los días en qué nivel y en cuánto porcentaje tenía este sistema Cutzamala y los pronósticos incluso que se aventuraron a decir que en cuestión de meses ya no iba a haber en el agua de la Ciudad de México. Afortunadamente estas modificaciones climáticas pues ahorita hacen que sea otra vez esté al 100% con las precipitaciones que se están teniendo en todo, En estos en días, el ¿verdad? centro Sí. de nuestra nación. Cierto que causan grandes agravios a zonas puntuales donde las precipitaciones se han incrementado en forma notable, en que hay
descargas de a veces de 7 pulgadas en una región específica En muy y poco en tiempo tiempo. muy corto, Así es. y que no hay una capacidad de desalojo o de drenaje que dé abasto cuando estos fenómenos meteorológicos se presentan, y se lamenta mucho lo que ocasiona en colonias o áreas que inunda. Ujú. Pero a lo largo del tiempo eso ha permitido que tengamos un sistema con suficiencia para estar pues dándole la calidad y la oportunidad del agua a 20 millones de mexicanos. Usted hablaba del sistema lagunario del sur. ¿Cómo se administra este sistema para que rinda en todos los frentes de la misma manera? Hay una concesión, ¿verdad? En la circunstancia de ese pronóstico y esa proyección a futuro de qué volúmenes de agua puede sacarse de este volumen, de este sistema lagunario a través de la Comapa Tampico, que abastece tanto, es interesante, abastece tanto a la área propia de la ciudad de Tampico, a Ciudad Madero, y que también le da agua potable a las poblaciones del norte de Veracruz. Y existe otra planta de abastecimiento y de potabilización para la región de Altamira. Y se evalúa cuáles son los consumos de la población que tiene, la demanda que existe, y evaluando la reserva de agua que se tiene en una condición en las lagunas, y que a veces es cuando vemos que hay un desequilibrio en ese sentido, si estamos consumiendo más de lo que está llegando y abasteciendo el sistema lagunario, porque hay estaciones hidrométricas, hay diferentes puntos en donde se tienen reglas de profundidad de la laguna, y con eso se va haciendo la estimación de a qué altura está el sistema lagunario y por tanto qué capacidad de almacenamiento tiene. Y cuando comienza a haber desequilibrios es cuando comenzamos a oír que se comienzan a hacer tandeos o se comienzan a hacer cortes de agua en horarios buscando mantener estos equilibrios de la capacidad de recarga del sistema lagunario o de sus acuíferos en otras regiones con respecto a las demandas que tenemos como población. Bien, gobernador, llegamos a nuestra segunda pausa. Estamos en Diálogos con Américo, donde las decisiones se entienden. Continuamos en Diálogos con Américo, donde las decisiones se entienden, en este tercer programa de la serie dedicada a el agua. Antes de seguir con el tema, gobernador, tenemos una pregunta de Mitzi Cifuentes. Ella es de aquí, de Ciudad Victoria. Está simpática la pregunta, dependiendo de cómo la puedas tomar. Dice, qué bueno que la maestra Mitzi está consciente y está apoyando con esta nueva cultura del cuidado de agua que tenemos que tener, y decir cómo podemos notar para que se vea desde arriba que tenemos esa oportunidad de tener más agua. Yo sé que se refiere a circunstancias de autoridad, ¿verdad? Pero pues también le puedo decir que aquí en Tamaulipas, para que se notara desde arriba, es que implementamos el bombardeo de las nubes para estimular la lluvia cuando las condiciones meteorológicas, el grado de humedad, la presencia de ciertas características de las nubes, la temperatura de las mismas, nos permitía bajo un método científico y técnico el que pudimos implementar en el año 2023, 2024 principalmente, el bombardeo de las nubes, Ujú. que se hace a través de nitrato de plata para liberarlo en la atmósfera a través de uno de los equipos aéreos que cuenta el gobierno del estado, y se pone un aspersor y se vuela en los polígonos que tienen estas características de evaluación meteorológica, y se dispersa ese nitrato de plata que tiene una gran capacidad, le decimos higroscópica, de atraer la humedad, y Ujú. entonces esa micropartícula de nitrato de plata capta esta humedad y retiene una cantidad de agua que hace que se precipite y vaya juntando las gotitas de agua y nos pueda favorecer la lluvia. Y la impresión que nosotros tenemos, porque tomamos esa decisión con evaluaciones de conocimiento científico, es que es buena este proceso cuando así se requiere,
porque de los pronósticos de lluvia que se tienen, pues se incrementa este tipo de pronósticos, ¿verdad? Es decir, hoy hay una probabilidad del 70, del 60 en varios días de la semana. Y a veces mandábamos a nuestro avión que le pusimos Tlaloc, el dios de la lluvia, para Ujú, que fuera a bombardear las nubes. Y ujú. en su momento estos porcentajes de posibilidad de lluvia, de pronóstico, pues en un gran porcentaje llovía. Entonces incrementábamos la certeza de que había un 70, un 60, un 50, y bueno, pues nosotros lo transformábamos en un 100% o en un 90% de posibilidades que lloviera. Y otra condición también que favoreció en ese sentido es que también se hace un pronóstico de cuánto puede llover. No solo la probabilidad de que llueva, sino va a llover media pulgada, una pulgada, ¿verdad? Y cada vez, de acuerdo a lo que se pronosticaba, después de haberse hecho estos procedimientos, recolectábamos una mayor cantidad de precipitación. Es decir, si se había estimado media pulgada, pues llovía pulgada y media. Entonces, nosotros tenemos una experiencia favorable en este tipo de procesos cuando así se requieren por las condiciones de estrés hídrico y se dan las condiciones meteorológicas, científicas, técnicas para usar estos recursos. Y bueno, y todo lo que hacemos desde el punto de vista de gobernanza sobre la situación Exacto. del ámbito estatal y federal para poder seguir garantizando la sustentabilidad de contar con este recurso, como digo, no solo para la utilidad urbana, el derecho humano al agua, la oportunidad de desarrollo agropecuario, de dar una industria sustentable, sino también para cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Y esto era parte de lo que a veces hacíamos también con esta visión de este bombardeo de nubes, por ejemplo, en que se cuidan tres puntos, ¿verdad? Uno de ellos es pues, poder estar teniendo las cuencas de los ríos que abastecen nuestras presas para que si hay condiciones, bombardear esas zonas, que se precipite y que pueda haber en estas cuencas el flujo de agua por los ríos para que mantengan buenos niveles en nuestras presas de almacenamiento. En segunda consideración es de acuerdo con los agricultores y la etapa del ciclo agrícola en que vayan, ciertas zonas podemos alentar el que se bombardee para en su momento contribuir con el inicio de la siembra o unos riegos de auxilio, como digo, siempre y cuando las condiciones medioambientales lo permitan. Y finalmente también muchas veces bombardeos en zonas de la sierra, ¿verdad? Que si bien se mantienen nuestras condiciones de medio ambiente, de flora y fauna silvestre, para darle viabilidad, también es una fuente de Ujú. recarga muy importante de nuestros mantos acuíferos. Y entonces, esos eran los criterios que hacíamos para, en este caso, de poder estar tecnificando a través de la estimulación de nubes para que pudiera llover en nuestra entidad en diferentes regiones. Y la otra, pues estar alentando, también en fecha reciente, dimos el banderazo como una circunstancia inédita en que lo comentamos también, si no mal recuerdo, en que en forma conjunta con inspectores estatales, acompañados de inspectores federales que tienen las atribuciones legales correspondientes, se estén dando recorridos en nuestros ríos, en nuestras presas, para evaluar que quienes toman este recurso tengan la concesión correspondiente y estén respetando los volúmenes de extracción correspondiente para mantener realmente una condición de este equilibrio, no sea sobreexplotado o aprovechado ilegalmente por grupos de interés específico empresarial que no guardan este tipo de equilibrios y entonces pueda ser riesgo o faltantes de agua en otras regiones que están en estos cauces o en estos mantos freáticos, ¿verdad? También, perdón. Entonces es una condición de seguir un sistema regulatorio, de equilibrio en el sistema del agua y una concientización de todos, de una sociedad participativa y colaborativa
que, como decíamos, tenemos que recuperar nuestro medio ambiente, mantener nuestro medio ambiente, rehabilitarlo en su momento y buscar el equilibrio correcto que nos permita mantenernos en una economía circular, sustentable, de acuerdo a los recursos con que contamos. También hay aguas subterráneas, gobernador. ¿Qué volúmenes hay? ¿Cómo se mide la salud de esas aguas subterráneas? Pues mira, en diferentes regiones hay diferentes profundidades de mantos freáticos, ¿verdad? Eso depende de las condiciones geológicas, de la composición del manto terrestre, y hay rocas, piedras, arenas, gravas, arcillas que tienen diferente grado de permeabilidad. Por ejemplo, aquí en el acuífero de la zona de Güemes, Padilla, Ciudad Victoria, Soto la Marina, Villa de Casas, tenemos una placa impermeable de arcillas como alrededor de 30 metros de profundidad. Entonces el agua que podemos encontrar está en ese ancho de los pozos, y la mayoría de los pozos que tenemos aquí tienen 30 metros de profundidad, porque al llegar a los 30 metros está esa arcilla que es impermeable y es la que hace que se sostenga el agua en estas capas. Y entonces los huertas citrícolas, etcétera, sacan agua de ese grado de profundidad, pero ese es el manto de agua que tenemos. Después, si queremos tener y buscar agua en áreas profundas, tendríamos que pasar esa capa de arcilla, pero Ujú. estamos hablando de pozos que ya deben de tener más de 200 metros de profundidad para superar esa capa y llegar a otra área en donde pudiera concentrarse agua que a veces viene precisamente de la sierra, de los cañones, y que se mete a mayor profundidad a través de estas diferentes capas geológicas. Y el análisis también de la calidad y la forma en que se saca esta agua nos dice cómo y cuánto estamos extrayendo y si estamos manteniendo un equilibrio o lo estamos sobreexplotando. Es todo ha venido a tener por la demanda urbana, humana, de desarrollo, pues situaciones que antes se daban en una forma natural y cotidiana, pero todo ahora tiene que tener un sustento científico y técnico para poder tener una viabilidad sustentable. Usted hablaba de la cultura del agua. El semáforo del cuidado del agua, pues es muy sencillo de seguir para cuidar el recurso, ¿no? Pues sí, eso es parte de la conciencia. Nosotros podemos hacer, de acuerdo a estas ponderaciones que se ha hecho a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y estas propuestas de el semáforo del agua, pues podemos hacer esas circunstancias y consideraciones para que esta situación pues no sea una situación más que carguemos en nuestro estado de ánimo o depresión, porque parece que a veces incluso nos gusta estar bajo ese tipo de consideraciones, ¿no? Y decir, no, pues la presa se está vaciando, estaba en el 65%, ya está en el 57%. Pues cuando llegamos al gobierno estaba en el Sí. 7% y no nos faltó agua del acueducto. Pero el decirlo y hacerlo, eh, pues parece que nos hace el que tengamos que andar con estrés, y qué bueno, tenemos que estar pendientes y no por eso variar la conducta y el cuidado que tenemos que tener del agua, con todo lo que hemos platicado en estas tres ocasiones que hemos tocado este importante recurso, porque así lo ameritaba, y que en su momento también a través del semáforo pues tener la tranquilidad que a lo mejor la Secretaría de Recursos Hidráulicos nos dice estamos en verde, hay suficiencia. No quiere decir que no la cuides, la preserves, la valores y la pagues, porque también ese recurso hay que pagarlo para que Ujú. tengamos la seguridad de tenerlo al abrir la llave. Y que cuando tengamos que extremar su cuidado por las condiciones de los cauces, de las presas, podamos saber si estamos en amarillo o en rojo, y que tengamos que tener otra consideración de cada vez ser más atingentes en el cuidado de este recurso. Entonces yo creo que es muy buena esa iniciativa, que la gente tenga esa conciencia, pero no basta nada más ver el color en que esté el semáforo, sino es lo que yo estoy haciendo en lo personal,
en algunas de las medidas que hemos podido platicar aquí en este importante programa y que lo hagamos hacia el interior de nuestro hogar, eduquemos a nuestros hijos y nosotros seamos partícipes de estar haciendo ese cuidado y esta nueva cultura de este manejo del agua tan importante y que, como decía este programa o el título de este programa, realmente esta generación pueda heredar Heredar. agua a la próxima generación. Yo creo que sería el máximo patrimonio que podríamos estar haciendo. Es un trabajo de todos, no solo del gobierno. Así es. Muy bien, llegamos a nuestra última pausa. Regresamos a Diálogos con Américo. Continuamos en Diálogos con Américo, donde las decisiones se entienden en este tercer programa sobre el recurso vital, sobre el agua. Gobernador, para cerrar este programa, en esta serie hemos hablado del agua que se produce, la que llega, la que heredaremos. ¿Cómo puede usted, en un solo concepto, unir estos tres programas? Pues yo creo que el decir que el agua es vida, si no tenemos agua, pues no tenemos vida, ¿no? Decían que hay una canción incluso de Serrat, creo, ¿no? Que Juan Pomuceno se fue Sí. al desierto a buscar petróleo, ¿no? Y dice, y sí lo encontró, pero se murió de sed. Exacto. Entonces, el gran recurso, el Ujú. que tenemos que tener y valorar realmente es el recurso del agua. Todo lo demás depende de la sustentabilidad de algo que es esencial para la vida. Tenemos que estar tomando agua todos los días. ¿Ah? Hagámoslo en forma directa o a través de todas las condiciones que a veces tenemos de refrescos, café, tés, etcétera, pero tenemos que tomar agua para mantenernos vivos, a razón de unos 3 litros diarios de agua en una persona adulta. Y entonces, más con ese principio y esa demanda, aparte de todos los benefactores de comodidad, de bienestar, de oportunidad y desarrollo, nos da este gran recurso que existe en nuestro estado y que lo tenemos que optimizar y tenerlo como un valor agregado de este gran territorio nacional y tamaulipeco para poder tener también oportunidades de crecimiento y calidad de vida y bienestar en lo individual y seguir con esta visión de un gobierno humanista que ha buscado ver y privilegiar cómo le damos esta sustentabilidad, este derecho humano a tener este recurso en cada uno de nuestros hogares y que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha estado muy atenta a nivel nacional para procurar este tipo de infraestructura hidráulica y lo decimos aquí con certeza en nuestro estado que hemos sido altamente beneficiados en ese sentido, en las oportunidades y acompañamiento que nos ha dado en la franja fronteriza para estar en las negociaciones en su momento, como se platicó anteriormente, en el cumplimiento del Tratado de Aguas Internacionales de 1944 entre México y Estados Unidos y cuidar y privilegiar el sustento de este recurso a nuestros municipios urbanos de la frontera y que también nos está apoyando como una de las pocas entidades donde tenemos infraestructura que se está desarrollando por más de 6,000 millones de pesos en el acueducto de la segunda fase de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria, con un costo aproximado de 2,800 millones de pesos, y la tecnificación que se está haciendo de los distritos de riego para optimizar el uso del agua eficiente, con mejor producción de niveles agrícolas sustentables y con fines comerciales, y que también a su vez nos dé un ahorro de agua para seguir garantizando el suministro en la franja fronteriza. Entonces, yo creo que es un esfuerzo muy importante que se hace en este campo por la Federación, acompañado por el Estado y como también lo platicamos, con la participación de los municipios que a través de los programas que llegan también de fondo de infraestructura para el desarrollo municipal que tienen en cada uno de ellos, responsablemente los presidentes municipales de ese fondo están destinando el 30% anual de ese recurso, siempre con la visión de estar desarrollando proyectos que estén relacionados con el agua.
Entonces, creo que eso nos da una gran oportunidad y perspectiva de que esta conciencia está permeando en toda nuestra sociedad y que bajo este modelo le demos proyección, impulso y sostenibilidad a nuestra entidad con este gran recurso. Gobernador, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron esta tarde en Diálogos con Américo. Nos vemos la próxima semana.